Mi nombre es Valeria. En mi familia hay dos papeles. Mi hermana, Briana, es la hija dorada que puede reservar viajes no reembolsables a Islandia para Navidad. Yo soy la confiable, la operadora del 911 que trabaja turnos obligatorios de 12 horas en los días festivos. Mi papel es estar disponible. El de ella es ser aventurera. Hoy, ella hizo oficiales nuestros papeles. Falsificó mi firma en un documento de la escuela, nombrándome tutora de sus 2 hijos mientras ella abordaba su vuelo. Acabo de recibir la llamada. La escuela no logra comunicarse con ella. Y tengo 30 minutos antes de que llamen a servicios de protección de menores. ¿Eres tú la persona confiable en tu familia? Te vemos. Sabemos lo que se siente cargar con ese peso. Síguenos y únete a un espacio donde por fin se entiende tu historia y se reconoce tu valor. Trabajar como operadora del 911 no es un típico 9 a 5. Somos la línea de vida. Escuchamos el pánico, la desesperación y los peores momentos de la vida de la gente. Nuestro trabajo es ser metódicas, tranquilas y precisas cuando el mundo se está derrumbando para la persona que está al otro lado de la línea. Pasa una factura muy pesada. Somos personal esencial, lo que significa que los días festivos no son una petición, son una asignación. Mis turnos obligatorios de 12 horas ya estaban fijados para el 23 y el 24 de diciembre. Faltar no era una opción. Significaba medidas disciplinarias inmediatas y perder el pago extra de días festivos que necesitaba desesperadamente para seguir pagando las deudas que arrastro desde la universidad. Vivo sola. Mantengo mi vida en orden y protejo mi paz con fiereza, porque mi trabajo drena hasta la última gota de energía emocional que tengo. Mi hermana, Briana, es lo opuesto. Ella es la hija dorada, la que se casó bien, tuvo 2 hijos hermosos y siempre pareció doblar el mundo a su antojo. Su esposo, Carlos, es bastante amable, pero la sigue sin cuestionar nada. Yo amo a mi sobrina y a mi sobrino, Sophie y Leo. Sophie tiene 7 años, es súper lista y artística. Leo tiene 5 y es un torbellino de energía. Los amo. Eso es lo que hace que todo esto sea mucho más difícil. Mi amor por ellos ha sido usado como palanca en mi contra durante años. El patrón se estableció hace mucho. Yo era la confiable, la soltera, la que no tenía su propia familia. Eso se tradujo en que yo fuera el cajero automático por defecto y la niñera por defecto. Me acordé de la cena de mi graduación de la universidad. Briana y Carlos habían olvidado sus carteras y me dejaron pagar la cuenta de casi 10,000 pesos con mi tarjeta de crédito recién estrenada. Me acordé de la vez que tomaron prestado mi auto para un viaje de fin de semana cuando yo estaba en la universidad y lo devolvieron sin gasolina, con una multa de estacionamiento de 600 pesos metida en la guantera, que por supuesto tuve que pagar yo. Me acordé de la vez que asumieron que yo manejaría 4 horas, solo de ida, para la fiesta de cumpleaños número 3 de Leo, simplemente porque yo no tenía otros planes. Mis planes, dormir, desconectar, simplemente existir después de una semana agotadora de turnos nocturnos, nunca fueron considerados válidos. Como 2 semanas antes de Navidad, Briana llamó. Su voz sonaba inusualmente dulce. Ese tono agudo que usa cuando está a punto de pedir algo imposible. «Hey, Vale, solo pasaba a saludar. ¿Cómo va el trabajo?» Intercambiamos cortesías sobre el frío que empezaba a sentirse en la Ciudad de México y el clima soleado allá en Guadalajara, donde viven nuestros padres. Luego vino el golpe. Entonces, Carlos y yo encontramos una oferta de último minuto increíble para ver las auroras boreales. ¡En Islandia! Estamos pensando en ir del 23 al 26. Se me hizo un nudo frío en el estómago. Bri, eso es Navidad. Lo sé, ¿a qué suena mágico? En fin, necesitamos que cuides a Sophie y a Leo. No era una pregunta, era una afirmación. Abrí mi calendario del trabajo, aunque ya sabía la respuesta. No puedo. Tengo turnos obligatorios de 12 horas el 23 y el 24. Tengo que estar físicamente en el centro de llamadas de emergencias. Este fue nuestro primer intento de límite, el no suave. Ya te mandé esos enlaces de las agencias de niñeras para las fiestas. ¿Te acuerdas? Tienes que reservarlas con anticipación. Un suspiro frustrado silbó por el teléfono. Valeria, esas agencias están cobrando como 500 pesos la hora. Es ridículo. Es un abuso. Eres familia. Es la tarifa de días festivos, Bri. Así está el mercado. Tú solo te sienta a contestar llamadas todo el día.
¿No puedes simplemente llevártelos contigo? La pura y absoluta ridiculez de esa petición, llevar a 2 niños pequeños a un centro de mando del 911, casi me hizo reír. Era una sala segura a nivel federal. Brianna, no solo contesto llamadas. La semana pasada atendí un choque múltiple con varios muertos. Ayudé a guiar a una mujer mientras le hacía RCP a su esposo. No son solo llamadas, y es una instalación segura. La respuesta es no. No seas tan dramática, estoy hablando de Navidad. Ella estaba minimizando la realidad de mi trabajo. Mira, no es para tanto. Los papás de Carlos están ocupados todo el día con las actividades de su iglesia. Nuestros papás están en Guadalajara. Tú eres la única opción. Yo no soy una opción, dije con la voz cada vez más firme. Este fue el no duro, el intento de límite que se suponía debía terminar con el asunto. No estoy disponible. Tienen que contratar a alguien o tienen que cancelar su viaje. Cancelar, Valeria, no es reembolsable, es una fortuna, son miles de pesos. Entonces debiste haber reservado una niñera antes de reservar el vuelo. Mi horario ya está fijado. No puedo y no lo voy a hacer. No seas tan dramática. Su voz se volvió afilada, fría. Está bien, como sea. Veremos cómo le hacemos. Colgó antes de que pudiera responder. Solté el aire que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Incluso sentí una punzada de culpa, ese reflejo antiguo que nos programaron, pero la ahogué. Había sido clara, había sido firme. Pensé que ahí terminaba todo. Ese fue mi error. Había puesto un límite. Y mi hermana lo interpretó como un reto, un obstáculo logístico que había que superar. Avanzamos rápido al 23 de diciembre. Eran las 11 de la mañana. Estaba armando mi bolsa de guardia para mi turno, una camisa extra del uniforme, bocadillos altos en proteína, 2 botellas de agua y mis audífonos con cancelación de ruido para mi descanso. Los turnos de días festivos siempre son los peores. Más pleitos en casa, más conductores ebrios, más gente sintiendo el peso profundo de la temporada. Me estaba preparando mentalmente para las siguientes 12 horas. Mi celular sonó. Era una notificación de Google Calendar. Una invitación de Brianna enviada hacía apenas segundos. Tía Valeria, niñera de tiempo completo del 23 al 26 de diciembre. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo cómo se me helaba la sangre. Acababa de enviarla. Toqué rechazar tan rápido que mi dedo fue un borrón. Mi celular sonó de inmediato. No era Brianna. Era un número desconocido de los suburbios, cerca de donde ella vive. Mis instintos de operadora se activaron. Contesté. Habla Valeria. La señorita Valeria Torres. Habla Susana de la oficina de la primaria Cedros del Valle. El corazón me golpeó el pecho. Sí. ¿Pasa algo? Oh, sí, todo bien. Solo llamamos para confirmar quién recogerá a Sophie y Leo Torres. La escuela sale al mediodía hoy por las vacaciones. Y vemos que usted figura como la nueva tutora principal. Se me fue el aire de los pulmones. ¿Nueva tutora? Lo siento, creo que hay un error. Soy su tía. Sí, señorita. Su mamá, Brianna, actualizó el formulario de contacto de emergencia esta mañana. La puso a usted como persona autorizada para recogerlos. Los padres aparecen como viajando al extranjero e inlocalizables hasta el 27. Lo había hecho. Realmente lo había hecho. Ignoró mi no y simplemente me designó. Susana, yo lo siento, aquí hay un error muy grave. Yo no soy su tutora. Nunca autoricé esto. De hecho, tengo un turno obligatorio de 12 horas en el trabajo. No puedo recogerlos. La voz de la secretaria se volvió vacilante y pude escuchar la cautela legal en su tono. Oh, eso es problemático. Señorita Torres, la escuela sale exactamente en 1 hora. Hemos intentado localizar a la señora Torres, pero su teléfono manda directo al buzón de voz. Si no hay una persona autorizada aquí a las 12:30, tenemos que seguir el protocolo. Sabía lo que significaba protocolo. Cuando un niño se queda en la escuela sin que nadie autorizado venga a recogerlo, se considera abandono. La escuela está obligada por ley a llamar a servicios de protección de menores, algo así como el DIF. Mi hermana estaba poniendo a mi sobrina y a mi sobrino en esa situación. Mi mente empezó a correr. Miré el reloj. 11:05. Manejar desde mi departamento en la Ciudad de México hasta su escuela en el municipio del Estado de México era como de 40 minutos con buen tráfico, lo cual nunca estaba garantizado.
Si salía en ese momento podría llegar a tiempo. Pero mi turno tenía que estar en mi consola, conectada y lista para el briefing, a la 1:45 de la tarde. Si los recogía, ¿a dónde los llevaría? No podía llevarlos a mi departamento y dejarlos solos por 12 horas. No podía llevarlos al centro de llamadas. Esto no era solo una molestia, era un acto calculado de sabotaje. Había esperado hasta el último segundo, sabiendo que yo era una buena persona, sabiendo que no permitiría que Servicios de Protección de Menores se llevara a mis sobrinos. Estaba usando mi trabajo y mi amor por sus hijos en mi contra. Susana, dije, con la voz ligeramente temblorosa, ¿puede por favor enviarme por correo electrónico una copia de ese formulario? El que se actualizó esta mañana. Necesito verlo. Claro, se lo mando al correo que tenemos registrado. Mi bandeja de entrada hizo un sonido. Abrí el PDF. Ahí estaba. El formulario de contacto de emergencia del alumno. Toda mi información, Valeria Torres, mi dirección, mi número de teléfono. Y al final, una firma digital descuidada que se suponía era la mía. Me temblaba la mano. No solo era descuidada, era arrogante. Ni siquiera se había esforzado por hacerla parecer real. Era una declaración de propiedad. Puedo firmar por ti. Soy dueña de tu tiempo. Esto era fraude. Una ola de rabia absoluta, fría y afilada me atravesó. En ese momento, mi celular sonó otra vez. Un buzón de voz, de Briana. Le di play. El ruido de fondo era inconfundible. El murmullo de una sala de embarque. El sonido amortiguado de un agente de puerta anunciando un vuelo a Reykjavik. Valeria, ya estamos abordando para Islandia. Estoy tan emocionada. Mira, los niños están en la escuela. Solo ve por ellos. La escuela sale al mediodía. La llave de la casa está debajo del mismo tapete de siempre. Todas sus cosas están en sus cuartos. Nos vemos en 4 días. Te quiero. Bye. La despreocupación, esa seguridad arrogante, el desprecio absoluto por mi vida, mi trabajo, mi negativa explícita. Ni siquiera se tomó la molestia de preguntar, solo me informó. Me informó que me había ofrecido como voluntaria. Sentí esa sensación vieja y familiar. La sensación de ser un tapete. Años de ser la confiable, la que solo suspiraba y recogía los destrozos. Mi familia, especialmente mi hermana, confundió mi paciencia con debilidad. Confundieron mi competencia con disponibilidad infinita. Miré el documento falsificado. Volví a escuchar el buzón de voz, abordando para Islandia. Ellos estaban en el aeropuerto de la Ciudad de México, probablemente a 10 minutos de su puerta de embarque. Tenía 2 opciones. Opción 1, ceder. Podía llamar a mi supervisor, suplicar una excepción de emergencia. Lo más probable era que me la negaran. Me expondría a un reporte disciplinario y perdería el pago extra de días festivos. Pasaría la Navidad, ese tiempo en el que se suponía que debía estar ayudando a gente en crisis reales, hervida en resentimiento, cuidando a los hijos de mi hermana mientras ella brindaba con champán y miraba las auroras boreales. Estaría reforzando su creencia de que mi vida era secundaria ante sus caprichos. Opción 2, mantener la línea. Abrí el correo de recursos humanos que confirmaba mi turno obligatorio. Abrí la política de entrega de alumnos oficial de la escuela, la misma que le había reenviado a Briana 2 semanas antes. Ahí decía claramente que los niños solo serían entregados a las personas anotadas en el formulario y que si un tutor listado parecía no apto o coaccionado, la escuela se reservaba el derecho de contactar a las autoridades. Mi hermana no solo me estaba pidiendo que hiciera de niñera, estaba dejando a sus hijos en una escuela pública para poder irse de vacaciones, y estaba usando mi identidad para lograrlo. Una pregunta moral emergió nítida y clara. ¿Por qué era yo la que estaba en pánico? ¿Por qué era yo la que enfrentaba las consecuencias de sus decisiones? Ella había creado esta emergencia, no yo. Mi entrenamiento de operadora tomó el control. El pánico retrocedió, reemplazado por una calma metódica y fría. Esto era un incidente y requería una respuesta precisa, por pasos. Llamé de nuevo a la escuela. Susana, habla otra vez Valeria Torres. Señorita Torres, son las 11:30. ¿Ya tomó una decisión? Sonaba tensa. Sí, le estoy enviando un correo ahora mismo. Va a recibir 2 documentos. El primero es mi citatorio oficial, no negociable, de la Ciudad de México para mi turno obligatorio de días festivos. El segundo es una declaración firmada bajo protesta de decir verdad, de que la firma en el formulario de tutores es una falsificación.
y que yo no autorizo bajo ninguna circunstancia aparecer como tutora. Mi voz era plana, serena, la voz que uso para indicar cómo hacer RCP. No soy una tutora autorizada, no estoy disponible para recogerlos. Los padres, Brianna y Carlos, han salido del país a sabiendas y han dejado a sus hijos, menores de edad, en su plantel. Hubo una fuerte inspiración del otro lado. Señorita Torres, nos está pidiendo que llamemos a Servicios de Protección de Menores por su hermana. Le estoy pidiendo que siga la ley, la corregí. Soy una persona no autorizada. Los padres no se pueden localizar. Su protocolo es claro. Tiene que proteger a los niños. Yo estoy protegiendo mi trabajo, que por cierto, también está dedicado a la seguridad pública. El silencio se alargó. Sabía lo que esto significaba. Esta era la opción nuclear. Esto iniciaría una guerra que se extendería por varios estados, desde la Ciudad de México hasta Guadalajara. Brianna me pintaría como la villana que arruinó la Navidad, la tía sin corazón que dejó que sus sobrinos fueran llevados por el sistema. Pero Sophie y Leo no estaban siendo tomados por el sistema, estaban siendo protegidos por él. Estaban sentados en la oficina de la escuela, confundidos y asustados, porque sus padres habían elegido unas vacaciones por encima de su seguridad. Sus padres los habían puesto ahí, no yo. Entiendo, dijo por fin Susana, con voz grave. Vamos a seguir el protocolo. Llevaremos a los niños al salón de estancia y contactaremos a las autoridades. Gracias, Susana, está haciendo lo correcto. Colgué, pero no había terminado. Esta situación requería precisión. Paso 1. La escuela. Ya había enviado el formulario de revocación y mis órdenes de trabajo. Eso cortaba mi responsabilidad. La escuela ahora estaba legalmente obligada a no entregarme a los niños, incluso si me presentaba. Paso 2. La documentación. Colgué con la escuela e inmediatamente marqué la línea no emergente de la policía de la ciudad. Me identifiqué como operadora del 911 fuera de turno. Necesito levantar un reporte por situación de bienestar. Hay 2 menores, de 7 y 5 años, actualmente en la primaria Cedros del Valle, en un municipio del Estado de México. Sus padres, Brianna y Carlos, aparentemente salieron en un vuelo internacional y los dejaron, esperando que una persona no autorizada y no disponible los recogiera. La escuela está iniciando el protocolo de servicios de protección de menores, pero quiero que esto quede asentado como revisión formal de bienestar. El oficial en la línea tomó el reporte. ¿Es operadora? Entonces ya sabe cómo va esto. Lo sé, dije. Solo quiero asegurarme de que todas las IES queden con punto. Los padres crearon una situación peligrosa. Se generó un número de reporte. Esto ya no era solo un conflicto familiar. Era un incidente documentado de omisión de cuidados por parte de los padres. Paso 3. La aerolínea. Este era el paso final necesario. Busqué el número de servicio al cliente de la aerolínea que volaba a Islandia, específicamente el escritorio de operaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México. Conseguí a un agente de boletos en la línea. Estoy llamando por 2 pasajeros que están abordando actualmente el vuelo FI 670 a Reykjavik. Sus nombres son Brianna y Carlos. Señorita, no puedo hablar de la lista de pasajeros. Lo interrumpí usando mi voz de operadora. Escúcheme con mucho cuidado. No estoy reportando una amenaza. Soy operadora del 911. Estoy reportando una emergencia familiar de tiempo crítico. Sus 2 hijos menores, de 5 y 7 años, han sido dejados en su escuela primaria. Servicios de Protección de Menores está siendo enviado a la escuela en este momento. Los padres, Brianna y Carlos, deben ser contactados e informados de que tienen que regresar de inmediato a la primaria Cedros del Valle para hacerse cargo de sus hijos. Eso captó su atención. ¿Dejados? En la escuela. Sí. Falsificaron un documento de tutoría y salieron del país. La escuela ya contactó a las autoridades. Es necesario que llamen a los padres por los altavoces y los bajen de ese vuelo. Le di el número de teléfono de la escuela y el número de reporte de la policía. Yo voy a escalar esto de inmediato con el supervisor de puerta. Es una acusación muy seria. Lo es, confirmé. Gracias por atenderlo con rapidez. Colgué. Miré el reloj. 12:15 de la tarde. Terminé de empacar mi bolsa. Me imaginé la escena en el aeropuerto. Brianna y Carlos, acomodados en sus asientos, quizá con una bebida antes del despegue.
La agente de puerta caminando por el pasillo, inclinándose. Señor y señora, tenemos un mensaje urgente desde tierra. Tienen que acompañarnos. Es sobre sus hijos. Mi celular explotó. Primero Briana. El identificador de llamada parpadeó. Vi cómo sonaba y luego se iba al buzón. Sonó de nuevo de inmediato. Carlos, dejé que sonara. Una tercera llamada. Mi madre, desde Guadalajara. Toqué ignorar. Puse mi teléfono en modo de concentración. Agarré mis llaves, mi bolsa y salí al coche. Llegué al centro de llamadas a la 1:30 de la tarde, justo a tiempo. Mi supervisor Marco asintió cuando entré. ¿Lista para las fiestas, Torres? Le devolví un leve asentimiento. Lista, dentro de lo que cabe. Me senté en mi consola, el resplandor familiar de las 6 pantallas siendo un consuelo. Mi celular personal en silencio dentro de mi bolso no paraba de vibrar. Podía sentirlo zumbando contra mi pierna. Lo ignoré. Entró una llamada por violencia doméstica. Un incendio en la autopista. Saqué a mi familia de mi mente. Esa gente me necesitaba. La otra gente. Los que ni siquiera sabían mi nombre. Cuando por fin tomé mi descanso, horas más tarde, mi buzón de voz estaba lleno. El primero era de Briana. No era una llamada. Era un grito. Un alarido primario de rabia pura, sin filtro. Valeria, ¿qué hiciste? Nos bajaron del avión. Dijeron que llamaste a servicios de protección de menores. Dijeron que los niños estaban abandonados. Arruinaste nuestras vacaciones. Arruinaste la Navidad. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Tú, nunca te lo voy a perdonar. El segundo era de Carlos. Sonaba alterado, con la voz chillona. Valeria, llámanos. Estamos en la escuela. La policía está aquí. Servicios de protección de menores nos está entrevistando. No quieren soltarnos a los niños. Valeria, ¿qué hiciste? Esto es una pesadilla. El tercero era de mi madre. Su voz temblaba de decepción. Valeria, hija, tu hermana está muy molesta. Perdieron su vuelo a Islandia. Dice que solo hubo un pequeño malentendido con la hora de recoger a los niños. Y tú llamaste a la policía. ¿No podías simplemente ayudarlos? La familia se supone que se ayuda. No entiendo por qué fuiste tan cruel. Borré los 3 mensajes. Me enteré después, a través de la cadena de tías horrorizadas de lo que había pasado. Briana y Carlos fueron escoltados fuera del avión justo minutos antes de que cerraran la puerta de la cabina. Fueron recibidos por la policía del aeropuerto, que les informó que sus hijos estaban bajo el cuidado de servicios de protección de menores. Tuvieron que correr de regreso a la escuela, donde los entrevistaron por más de 2 horas una trabajadora social y un oficial de policía. La escuela, siguiendo el protocolo, solo devolvería a los niños a los padres después de que Servicios de Protección de Menores confirmara sus identidades y estuviera satisfecho de que, por el momento, los menores no corrían peligro inmediato. Para cuando recuperaron a sus hijos, su avión ya iba a la mitad del Atlántico. Todo su viaje de 4 días, no reembolsable, para perseguir las auroras boreales en Islandia, había desaparecido. La Navidad fue tranquila. Trabajé mi turno de 12 horas el 23. Atendí una carambola de 5 autos en la autopista, provocada por la lluvia y el pavimento resbaloso. Tomé una llamada silenciosa que, usando el protocolo de toca o manda mensaje, terminó en un arresto exitoso por violencia doméstica. Me fui a casa a las 3 de la madrugada, dormí el sueño de los exhaustos y desperté el día de Navidad. El grupo de chat de mi familia, Tribu Torres, era un campo de batalla. Mi teléfono había estado explotando. Tíos y tías con los que no hablaba desde hacía años estaban opinando. Mi tía María fue la primera. Valeria, mija, tu madre está hecha un mar de lágrimas. Lo que hiciste fue un pecado. ¿Llamar a la policía en contra de tu propia sangre? ¿En Navidad? Briana solo necesitaba ayuda. Hubieras llamado enferma, ya. Un tío al que no veía desde hacía una década agregó. Esa es esa actitud fría tuya allá en la ciudad. Tan fría. La familia es todo, deberías recordarlo. Briana, por supuesto, les había contado su versión. La versión en la que yo tenía un resentimiento personal y llamé a la policía para meterla en problemas por un simple malentendido con la niñera. Esperé hasta la mañana de Navidad, cuando sabía que todos revisarían sus teléfonos. Abrí el chat del grupo. Publiqué exactamente 2 imágenes. La primera era la captura de pantalla del formulario de contacto de emergencia falsificado, con la firma falsa claramente visible.
La segunda era la captura de pantalla de mi horario de trabajo obligatorio en el centro de llamadas del 911 de la ciudad. Escribí un solo mensaje debajo. Esto no fue un malentendido. Fue falsificación y abandono parental. Yo estaba en mi trabajo obligatorio. No voy a hablar más del tema. Feliz Navidad. El chat quedó completamente en silencio. Las acusaciones se detuvieron, en seco. La tía María nunca respondió. Una semana después, en Año Nuevo, llegó un sobre plano y pequeño a mi departamento. No tenía remitente, pero sabía de quién era. Dentro no había tarjeta, ni nota, solo un dibujo precioso de mi sobrina, Sophie. Era un monigote de mí, con un gran audífono, de pie junto a un árbol de Navidad lleno de luces. Abajo, con la letra temblorosa de una niña de 7 años, decía: Mi tía ayuda a la gente en Navidad. Detrás del dibujo venía un comprobante de transferencia. Carlos me había enviado 10,000 pesos. La línea de descripción tenía solo 6 palabras. Para el siguiente depósito de niñera. No era una disculpa, no de verdad, pero era una admisión. Era el sonido de un límite que, por fin, dolorosamente encajaba en su lugar. Todo este lío me enseñó varias cosas. Lecciones duras, pero necesarias. Primero, no es una frase completa, pero a veces, cuando tratas con personas que se niegan a oírla, no, y aquí está la documentación legal de mi negativa, es lo único que funciona. Segundo, tu trabajo es válido, tu tiempo es valioso. No importa si eres personal esencial como yo, alguien creativo o alguien que trabaja desde casa. Tu tiempo no es gratis solo porque tu familia no entienda o no respete tu trabajo. No tienes que quemarte viva para mantener a otros calientes. Tercero, proteger a los niños es responsabilidad de todos. Mi hermana y su esposo fallaron en ese deber. Pusieron sus vacaciones por encima de la seguridad de sus hijos. La escuela hizo lo correcto y yo hice lo correcto. Por último, y esta es la que más se me queda, no eres responsable de las consecuencias de la mala planificación de otra persona. Yo no les hice perder su vuelo. No llamé a servicios de protección de menores por maldad. Simplemente me negué a participar en su engaño. Y las consecuencias naturales de sus propias acciones hicieron el resto. Todavía me pregunto qué piensa la gente sobre esto. ¿Fui demasiado dura? Debí haber sido la buena hija y la hermana que ayuda, incluso si eso significaba sacrificar mi propio trabajo y seguir alimentando su comportamiento. ¿O era esta la única forma de que el límite se mantuviera? Déjame saber qué piensas. No hablamos durante meses, Brianna y yo. El silencio era pesado, pero, sinceramente, era tranquilo. Eventualmente, ella mandó un mensaje de texto rígido, formal, cerca de Pascua. Vamos a usar un servicio de niñeras registrado para nuestras vacaciones de verano. Ya dejamos el depósito. Le contesté unas horas después. Me alegra. Me da gusto que hayan encontrado una solución que les funcione. La siguiente Navidad, mi teléfono estuvo deliciosamente silencioso. Terminé mi turno obligatorio de días festivos. Manejé a casa bajo una llovizna ligera que parecía nieve lejana y puse los pies en alto con una taza de chocolate caliente. Mi celular estaba en modo de concentración. Mi correo tenía un mensaje de respuesta automática activo. Decía: no disponible para cuidar niños. Por favor, comuníquese con la persona que haya contratado. Fue la mejor Navidad que había tenido en años.